Entonces yo le grito al del combi, oye, ¿qué haces? Y ahí me agarran los policías con sus perros. México que yo he visto en las telenovelas, ¿en dónde está? Mi mente estaba desubicada pues porque era un nuevo país del que yo no conocía nada, entonces yo venía con mis ideas de Albania, de cómo era la vida allá. Amigos, hoy les quiero contar mi historia de cómo llegué a México por primera vez. Estamos hablando de hace más de 5 años. El día que yo llegué a México era el día 14 de febrero del 2017. Me acuerdo perfectamente porque mi esposo me esperó en el aeropuerto y me regaló este peluche que ven aquí y con unas rosas y con un girasol. Pero vamos a regresar un poquito antes a ese día para poder contarles bien todo lo que pasó. En esa época mi esposo estuvo 2 meses en Albania y fueron unos 2 meses muy bonitos y muy intensos. Nosotros nos casamos por el civil el día 4 de enero del año 2017. Para casarnos por el civil fue todo un rollo, no nos querían casar por un documento. Ya después de que tuvimos nuestro certificado de matrimonio ya podíamos empezar a hacer los documentos para yo poder venirme a México porque yo necesitaba visa. Nosotros no tenemos entrada libre a México, así que fuimos a Italia a sacar mi visa, que era una visa creo que de unión familiar, porque tenía un plazo de 6 meses y yo lo podía cambiar aquí por mi residencia. El boleto era súper caro, la verdad, de Albania a México, el boleto te mata. En ese entonces me costó 900 euros. El euro en ese entonces valía mucho más que ahora. Y no sé si eran 20,000 pesos o más de 20,000 pesos en ese entonces. Pero me acuerdo que ese dinerito era un ahorro mío de mi primer trabajo. En su momento me sirvió mucho porque si no, no sé cómo me iba a venir yo a México. Ya teníamos el boleto y todo, pues ya estábamos como esperando el día. Mi boleto era aparte, yo me iba a venir sola a México porque mi esposo ya tenía su boleto. Lo llevamos al aeropuerto, estábamos esperando ahí hasta que se levantara el avión, entonces vimos hasta que se levantó el avión y ya me quedaban a mí como 2 días en Albania. Esos 2 días fueron un poquito estresantes o muy estresantes, para ser sincera, con muchas emociones encontradas. Me iba a ir sola, el que mi esposo ya se fue, ya estaba con mi familia, me estaba despidiendo de todos. Fueron unos días duros, la verdad, muy duros, pero a la vez bonitos porque pues yo estaba recién casada, estaba con muchas esperanzas, muchas expectativas, mucho amor, mucha emoción. Lo que yo más me acuerdo es el día anterior, o sea, el día anterior al vuelo. Me acuerdo que fue un día muy ocupado. Yo no había tenido tiempo de hacer la maleta, entonces ese mismo día tenía que hacer la maleta, despedirme, incluso una historia muy chistosa es que tenía que hacerme las uñas porque ya me las había hecho unas semanas antes, pero estaban muy mal. Entonces tenía que ese día encontrar un lugar en donde hacerme las uñas. Entonces nos fuimos a esa misión a encontrar a alguien sin cita, hasta que pudimos encontrar un salón de belleza que nos dijo que sí. Y en el proceso que me estaba haciendo las uñas yo me di cuenta que era muy nueva en lo que hacía y pues ella se tomó como 3 horas. Ese día 3 horas eran muy preciosas para mí, pero de todas formas no me podía venir con esas uñas tan feas en México. Pasaron esas 3 horas, nos fuimos a casa y ya empecé yo a hacer la maleta. O sea, no sé, eran como las 5, las 6, 7 de la tarde. Yo sentía muchísima presión por hacer la maleta y porque eran muchas cosas que no me iba a llevar. No me podía llevar las chamarras gruesas que usamos allá en Albania porque aquí no me sirve de nada. Y pues estaba yo ahí seleccionando mis cosas y me avisan que llegó una amiga a verme. Una de mis mejores amigas me trajo un regalo muy emocionante ese día porque estaba dejando todo lo que conocía, ¿no? Y lo más importante que estaba dejando era la gente, mi familia, mis amigos, todos mis conocidos. Entonces fue muy bonito gesto de parte de mi amiga que vino a verme ese día. Mientras que platicábamos yo seguía haciendo la maleta porque no podía parar, no tenía el lujo de dejar de hacer la maleta porque si no, no sé cuándo lo iba a hacer. Iban a llegar las 12 o la 1 de la mañana que teníamos que salir de la casa y yo iba a estar todavía haciendo la maleta.
maleta. Y me acuerdo que además de mi ropa también había regalos que mi mamá me dio para la familia, y además me acuerdo que me dio como un vaso de miel así de grande porque mis papás tienen abejas. Esa miel es riquísima, la extraño muchísimo. Voy a adelantarme un poco y contarles un poco qué pasó con la miel. Esa miel que yo con tanta ilusión me iba a traer a México para que todos aquí probaran esa miel tan rica que las abejas de mis papás producen. Logré a que la miel llegara hasta México, y ahí me agarran los policías con sus perros. Ya saben, los que han estado en el aeropuerto. Siempre en México hay perros que te huelen la maleta. Entonces me olieron la maleta y me hicieron abrirla, sacaron la miel y lo vieron así que era artesanal, no tenía, pues era en un vaso que mi mamá había comprado, y pues no había ni estampa ni nada, ni marca, era sin marca. Y me dijeron que no podemos permitirte meter esta miel a México porque no cumple con los estándares alimenticios y no sé qué, no me acuerdo. Pero me lo quitaron y me lo tiraron, la miel. Quería decirle a la policía, quédatelo tú, porque es una miel pura que no vas a encontrar en ningún lado. Entonces es una lástima que esa calidad de miel la tiren. Y bueno, regresamos de nuevo a ese día. Me acuerdo que terminé la maleta muy tarde ya. Me acuerdo que cené algo muy ligero porque iba a tener un vuelo muy largo. Primera vez en mi vida que iba a tener un vuelo tan largo. No me acuerdo muy bien a qué hora salimos, pero ha de haber sido máximo a la 1 de la mañana. Porque la casa de mis papás está a 2 horas del aeropuerto, y además tienes que llegar como 2 o 3 horas antes. Me acuerdo que los que me acompañaron fueron mis papás y mi prima. Mi hermano se quedó porque tenía que cuidar la casa. Con él me despedí ahí en la casa. Y pues llegamos allá al aeropuerto. Estábamos esperando hacer el check-in. Yo le había pedido a mis papás anteriormente que no lloraran en el aeropuerto porque pues no iba a estar bien, yo no iba a poder irme tranquila, en paz a México. O sea, ya tenía mucho, ya llevaba mucha carga en el corazón, entonces no podía soportar más, y sí, gracias a Dios, sí pudieron cumplir con eso. No dudo que apenas me volteé ya empezaron a llorar, y yo también. Entonces los pude abrazar sin lágrimas, separarnos sin tanta tristeza, porque además el boleto que yo había comprado era de ida y vuelta. Entonces había como una promesa de que yo iba a regresar en diciembre ese mismo año. Entonces traté de que no fuera tan pesada la separación, que obviamente no lo puedes evitar, es imposible que lo evites de los dos lados, sea por mi familia, sea de mi lado, toda la gente que yo amaba por 24 años de mi vida. Pero bueno, empezó el vuelo. El vuelo tenía yo escala en Italia, y solamente tenía ahí, ya era un vuelo directo de Italia a la Ciudad de México. Salió mi vuelo a las 6 de la mañana de Albania, llegué a Italia creo que a las 7:30, porque así es el vuelo de 1 hora, 20 minutos. Me acuerdo que esperé ahí, no sé, unas 2 horas. No era larga mi escala. No, empezó mi vuelo largo, que era mi vuelo de Roma a la Ciudad de México. Ese vuelo creo que ha sido el peor vuelo de mi vida. Estaba muy incómoda, primera vez que viajaba tantas horas. Me tocó una silla horrible, una silla de 2 personas, que normalmente en los aviones grandes son de 3. Y justo en una puerta de metal, no sé si era el baño o la zona de donde preparan la comida, no podía estirar mis pies para nada, entonces mis piernas me dolían horrible, y no sé si yo no noté que había pantalla o en verdad no había, pero ni siquiera podía ver películas, ni podía dormir porque estaba muy incómoda, y al lado tenía un señor italiano que también estaba incómodo. Entonces se hizo como muy incómodo el viaje entre 2 personas que estaban incómodas, nada que hacer, y las piernas se dolían. Pero bueno, ese vuelo fue como la excepción, porque todos mis otros vuelos han sido de lo mejor, o sea, me han encantado. Llegó la hora que llegué a México.
Me acuerdo que bajaba el avión y yo veía muchísimas luces cerca del aeropuerto. Fue algo que me impresionó porque en Albania, cerca del aeropuerto, no hay casas, no hay personas que viven ahí, no hay departamentos ni nada. Entonces eso fue algo que me sorprendió y ya bajé y no tengo mucha memoria de cómo pasé la migración. Solo me acuerdo del momento que salí de la puerta y vi a mi esposo que me estaba esperando y me regaló el peluche este que tengo aquí y las flores. Y estaba él con su hermana, yo estaba viendo por primera vez, conociendo a su hermana. Fue un momento muy hermoso, muy bonito de volver a encontrarme con mi esposo, aunque habían pasado solamente 2 días, pero el hecho de que nos estábamos viendo en México, en su país, estaba yo muy emocionada por conocer todo, por conocer la familia, por conocer en dónde él vivía. Saludé a su hermana, nos subimos al coche. Y bueno, salimos del aeropuerto para llegar a la casa. Y me acuerdo que ese día mi esposo pasó por una calle que nunca había pasado. O sea, era una calle no tan recomendada. O sea, yo sé, conociéndolo, que si él supiera por dónde iba a pasar, si él conociera la zona, no me hubiera llevado por ahí. Pero se lo habían recomendado porque llegaba según más rápido y no sé qué. Y entonces pasó por ahí y la verdad yo dije, México que yo he visto en las telenovelas, ¿en dónde está? Le dije, ¿aquí en dónde estamos? Me dijo, en la Ciudad de México. Y yo la Ciudad de México que yo había visto en las telenovelas, pues son los edificios altos que hay en la Ciudad de México y toda esa zona, pues bonita, padre de la ciudad. Dije, no puedo creer, o sea, o las telenovelas eran completamente una mentira, o sea, no sé cómo hicieron esos edificios altos o no sé qué está pasando. Llegamos hasta la zona en donde la familia de mi esposo vivía y ahí pues se veía más bonito que en donde pasamos. Y me acuerdo que la abuelita de mi esposo esa noche me preguntó, oye, ¿qué te pareció México? Lo poco que viste, ¿no? Ahorita de noche. Y no sabía qué decirle y dijo, bueno, ¿qué te gustó más? ¿Aquí o el camino por donde venías? Y dije, pues aquí me gustó más. Y me acuerdo también que en ese transcurso de llegar a la casa vimos un autobús. Vi yo por primera vez un autobús aquí en México, de los autobuses que tienen la puerta abierta y que entran tantas personas que hay personas que se quedan como jalando ahí en la puerta y la puerta no cierra. Yo dije, no manches, ¿cómo es posible? Se van a caer. Así es el transporte aquí, ¿qué pasó? Y yo dije a mi esposo, no manches, ¿por qué lleva la puerta abierta? ¿Por qué no la cierran? O que se suban a otro camión porque se van a caer. O sea, daba mucho miedo. Cómo se veía, daba mucho miedo de que las personas en todo ese tráfico que hay en la Ciudad de México se pueden caer, cualquier cosa puede pasar. Fue algo que me sorprendió porque pues yo usaba muchísimo el autobús en Albania. Pero el autobús allá por lo menos cierra. Sí, hay momentos que se llena mucho, que son los horarios cuando la gente va a trabajar o sale de trabajar, entonces pues se llena muchísimo, pero la puerta tiene que cerrar sí o sí. Si la puerta no cierra, el autobús no sale de donde tiene que salir. No, no es posible. Entonces, y si está muy lleno, ni siquiera se para porque sabe que ya no puede entrar gente al autobús, entonces es inútil que esperen al que llega siguiente. Pero ya llegamos a la casa y la verdad en el camino yo todavía me dolían muchísimo las piernas y todo lo que yo soñaba era llegar a la casa y dormirme. Pero yo no sabía que mi familia mexicana me había preparado una cena de bienvenida. Entonces me dice mi esposo, no te puedes ir a dormir porque te han preparado una cena. Y pues llegamos a la cena, vi toda la familia de mi esposo, los conocí un poquito pues físicamente. Por primera vez conocí un poco la comida y bueno, me acuerdo que esa noche comimos sopes, es lo único que me acuerdo. Estoy segura que había muchas cosas, no sé si había tacos también, no me acuerdo. Fue mi primera vez que yo me presenté con la comida mexicana, pero me acuerdo muy bien de los sopes porque me dijeron cómo prepararlas. Los sopes me gustaron porque tenían un sabor no tan diferente a mi paladar, o sea, era algo que mi paladar aceptó muy fácilmente y me gustaron. Y bueno, todo perfecto en la cena. Estaba solamente la familia de mi esposo, que son padres, hermanas y la abuelita, que ustedes ya conocen en el canal. Y ya después de eso, pues empezó mi verdadero encuentro con México.
Me acuerdo que uno de los primeros días salimos en coche, se nos metió un combi, se nos metió muy feo, casi se nos sube encima del coche y yo en ese entonces no estaba como muy acostumbrada a la cultura aquí en México y cómo eran las cosas, cómo era la seguridad ni nada de eso. Entonces yo le grito al del combi, oye, ¿qué haces? O sea, ¿no ves que estamos aquí? ¿Nos quieres atropellar o qué? Entonces todo se voltea a mi esposo, creo que estábamos con toda la familia o con parte de la familia y se me quedan viendo así como, ¿qué estás haciendo? Porque es un combi, no puedes hacer eso con un chofer del combi porque no sabes cómo puede reaccionar. Luego ellos son muy violentos, muy nerviosos porque todo el tiempo andan en carreras con otros combis y todo eso que ustedes ya saben, ¿no? Pero pues yo en ese entonces no sabía muchas cosas. Y bueno, algunos de los primeros días me presentaron a mí los tacos al pastor, que me encantaron a la primera vez que los probé. Entonces, todo lo que yo quería comer eran tacos al pastor. O sea, solamente me encantaba eso y quería comer eso todo el tiempo. Y me acuerdo que una vez fuimos a la casa del Toño, o no sé cómo se llama, la casa de los Toños, que ahí se come pozole y quesadillas. Y a mí no me gustó porque no había tacos al pastor. O sea, a ese nivel quería yo comer tacos al pastor, que en todos lados en donde salíamos yo quería tacos al pastor. Pero bueno, ahorita me gusta mucho ir ahí porque pues hay pozole y está bien rico, me gusta mucho ahí. Y bueno, pues los primeros días fueron bonitos, pero al mismo tiempo yo no entendía mucho las expresiones, lo que decía la gente, porque solamente había hablado en español con mi esposo. Llevaba yo poco tiempo de hablar español, como no sé, 4 o 5 meses, pero solamente con mi esposo. No había tenido como un encuentro social en español. Entonces era la primera vez que yo iba a hablar en español con muchas personas, enfrentarme con expresiones que mi esposo no usaba o que no las usaba conmigo para que yo lo entendiera. No estuvo como muy fácil eso y también en esa época yo no era así como soy ahora. O sea, yo ahora he cambiado mucho pues porque los años te cambian y porque he vivido en México, he vivido con mexicanos, entonces ya soy mucho más expresiva a lo que era antes. Antes casi no hablaba. Solamente si me preguntas algo, hablo. Si no me preguntas, no hablo. Así era yo antes. Pero ahorita pues he aprendido eso de los mexicanos, que es algo muy bueno porque el poder comunicarte bien es muy importante para poder llevar buenas relaciones. Y obviamente que todavía me falla. A veces digo cosas que ni siquiera quiero decir eso, pero uso una palabra que no tiene nada que ver, entonces ya me malinterpretan. Como ayer me acuerdo en una conversación, dije que soy bien mendiga. Lo que quería decir no era que soy mala, era que no tengo dinero. Entonces me quedé así, o sea, en pocas palabras dije, yo soy bien mala. Pero en realidad en mi mente era yo no tengo dinero. Entonces, pues esas situaciones todavía pasan, pero pasan mucho menos de lo que pasaban antes, o por lo menos eso espero yo. Los primeros días que yo llegué a México, pues yo apenas había acabado mi carrera de informática. Yo era licenciada en informática, traje mi diploma de la universidad, mi diploma de la prepa y todo. Entonces yo decía, si no me pagan 20,000 pesos, yo no acepto el trabajo. Yo estaba muy desubicada en dónde estaba viviendo y qué estaba pidiendo. O sea, así nunca iba a encontrar trabajo, obviamente. Mi mente estaba desubicada, pues, porque era un nuevo país del que yo no conocía nada. Entonces yo venía con mis ideas de Albania, de cómo era la vida allá. Y eso trataba yo de aplicar aquí. Creo que me ha costado muchos años a aprender cómo son las cosas aquí en México. Espero que ahorita poco a poco sí lo estoy logrando. Pero siempre hay cosas que aprender, o sea, siempre estoy aprendiendo nuevas cosas aquí en México. No solamente del español o de la cultura, sino yo también estoy como en un proceso de cambio, de adaptarme a México y de poder pues llevarme bien con los mexicanos y llevarme bien con los albaneses. No es fácil porque uno que ha vivido en dos países sabe que
no te sientes identificado con ninguno, ni con el país en donde vives, el nuevo país, ni con el antiguo, ni con el tuyo, porque cuando regresas dicen, ya eres muy mexicano, o sea, no eres tan albanés como eras antes. Entonces sí es difícil ese proceso, porque también tú como persona sientes que perteneces a los dos países, pero ninguno te acepta como totalmente. Porque aunque yo quiera mucho a los mexicanos y los mexicanos me quieran mucho a mí, yo siempre voy a tener el estatus de extranjera. Yo siempre de repente voy a decir cosas que aquí no cuadran o hacer cosas que aquí no se ven bien, porque esa es la enseñanza que yo he tenido por muchos años hasta ahorita. Y ya cuando regreso a Albania, pues digo cosas o hago cosas que allá en la cultura no se usan, o sea, es otra cultura. Y pues así es este proceso, pero yo estoy muy agradecida, la verdad, por lo que me ha pasado, por conocer a México, por conocer a mi esposo, por tantos años que llevo conociéndolo, que llevamos juntos, y ahorita estar viviendo en México. Se los he mencionado en otros videos que yo he vivido un año en México, el 2017 que llegué. Me regresé justo en la fecha que tenía en el boleto de avión, que era 19 de diciembre de 2017. Fue como casi un año, creo que no sé si fueron 10 meses o 11 meses aquí en México que yo viví, y ya nos regresamos allá a Albania. Así, la historia va a continuar en otros videos. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a todos los que me han seguido hasta ahorita. Muchas gracias por todo su apoyo que siempre me han ofrecido, por todos sus comentarios hermosos que me dejan. No dejen de escribirme. Déjenme sus likes si les gustó el video. Y los que todavía no se han suscrito, que son muchos, porque YouTube me cuenta qué porcentaje que está suscrito ha visto el video y qué porcentaje no está suscrito. Así que si has visto más de 3, 4 videos y te han gustado, pues te agradecería muchísimo que te suscribieras. Y nada, amigos, eso fue todo. Nos vemos en un próximo video. Los quiero. Miropavshi. Bye.